inmediatamente se desinfla, Néstor. 8 de la mañana, 5 minutos. Doctora Susana Mohammad, exministra candidata presidencial. Doctora Mohammad, buenos días. Hola, buenos días, Néstor. Doctora Mohammad, ¿por qué está apoyando usted la protesta contra los empresarios en Colombia por cuenta de lo que ocurre hoy con Palestina? Bueno, vamos a poner esto en perspectiva. Primero, estoy apoyando la protesta mundial, el movimiento de solidaridad por Gaza, debido a la intercepción de la flotilla Sumut por parte de las fuerzas israelíes, que nuevamente violan el derecho internacional humanitario en aguas internacionales. Ese es el primer punto. Segundo punto, creo que hay que entender un poco el lenguaje activista, que al convocar en la ANDI, realmente lo que están buscando es que se identifique las relaciones comerciales que tiene Colombia con Israel en un momento donde este país comete un genocidio, ya dicho oficialmente por Naciones Unidas. Recuerden que tenemos un TLC con Israel, en donde varios sectores económicos, y yo creo que los activistas lo que han hecho es decir, se congregan en la, pero esos sectores económicos deben evaluar la situación comercial en donde, fuera de los mineros energéticos, pues que es la mayor exportación de Colombia a Israel, está también el café, flores, confites, manufacturas de papel, entre otros, que obviamente hacen parte de la ANDI. Entonces, creo que es eso, y lo que se está llamando en el mundo es precisamente un bloqueo económico de Israel para quitarle las capacidades económicas para seguir sosteniendo este genocidio aterrador en pleno siglo XXI. Doctora Mohammad. Una de las tácticas que funcionaron para terminar el apartheid en Sudáfrica, la única forma que el régimen de Sudáfrica, cuando se vio aislado económicamente, decidió entrar a negociar con el movimiento de la ANC. Sí, doctora Mohammad, usted hizo parte del gobierno hasta hace 6 meses, ¿verdad? Sí, señor. Gobierno que permitió las relaciones comerciales libres con Israel. ¿Por qué entonces no protesta contra el gobierno que permitió eso y que permitió acuerdos entre empresas y venta de productos colombianos a Israel hasta cuando usted estuvo en el gobierno en febrero o marzo de este año? Muy bien, Néstor. El TLC con Colombia fue firmado en el año 2019 y el gobierno ha ido tomando medidas. Es más, es de los gobiernos que más ha tomado medidas frente a este genocidio en el mundo. La primera medida, y además yo participé facilitando conexiones con Palestina para llegar a esa medida, fue precisamente la prohibición de la exportación de carbón, en donde ese decreto dejó unas excepciones que en el primer año de la medida, y además esto se tomó muy rápido después de que empezó el ataque de Israel al pueblo palestino en Gaza, dejó más o menos, redujo las exportaciones en un 39%. No, pero no es solo y a partir carbón. Precisamente, es que no es solo carbón. No, un segundo, un momento. A partir de esa evaluación, vamos por partes, se logró llegar a un segundo decreto que ya las lleva al 100%. Ahora, en este momento, después vino el rompimiento de relaciones diplomáticas, ahora se anuncia el rompimiento de relaciones comerciales y también se anuncia la suspensión del Tratado de Libre Comercio, que es obviamente algo que el gobierno ha estado estudiando. O sea, el gobierno no ha estado quieto. Y también hay que reconocer que el presidente Petro y Sudáfrica han sido los dos países que han liderado tanto las denuncias en la Corte Internacional de Justicia, como también lideraron la conferencia diplomática por Palestina, que ha tenido un resultado muy importante en Naciones Unidas, y vamos ahora por la resolución que va a buscar que se pueda lograr una fuerza internacional de paz para ir a frenar a las fuerzas militares de Israel, porque desafortunadamente 2 años después nadie ha detenido esta masacre. Sí, doctora Mohammad, pero es que no me ha respondido mi pregunta. Si me permite, le insisto. En este gobierno se han seguido exportando flores y café, inclusive carbón. Inclusive se ha pagado gobierno a gobierno ayuda militar a Israel este año, doctora Mohammad. Claro, lo que estoy diciendo es que ha sido un proceso precisamente de ir llevando hacia adelante el boicot. Y ya le he mostrado cómo este gobierno fue uno de los primeros gobiernos en el mundo en tomar medidas económicas frente al resto de gobiernos. Y ha ido avanzando en ese proceso. Ahora, los activistas que no son el gobierno están precisamente pidiendo que sea más.
y que sea más rápido. Y pues yo creo que en eso también tienen razón, sobre todo porque en este momento la situación internacional cada vez apremia más frente a al siguiente ataque que ya está realizando Israel en la Franja de Gaza. Doctora Mohammad, una pregunta final. Si usted está en plan de boicotear a Israel y de protestar contra los empresarios, ¿por qué estuvo hace apenas un mes en el Congreso de la ANDI? ¿Por qué le aceptó la invitación a los empresarios para ir al Congreso? Mire, yo no estoy en plan de como boicotear a los empresarios. Simplemente se está llamando la atención sobre las relaciones comerciales y la importancia de hacer desde la conciencia pública precisamente el boicot económico. Y hemos estado trabajando en ese proceso de boicot económico, que no significa que las actividades empresariales frenen y que las relaciones con los empresarios frenen, sino que tanto los empresarios como en el gobierno miren la forma de ir avanzando en esa lógica del boicot económico a Israel en un momento en donde se está violando la ley y el derecho internacional y sobre todo estamos frente a un magnicidio. Ahora, los activistas en el mundo están empezando a hacer boicots a grandes empresas y doctora Mohammad, empezar a buscar diversificación. El estallido... Pero eso no quiere decir que uno quiera decir que pare la economía colombiana o que se frenen las relaciones con los empresarios colombianos. O sea, yo en realidad no estoy en eso, pero sí es la protesta, está llamando a que se mire la situación del comercio y se aísle a Israel del comercio mundial como forma de presión para que frenen el genocidio. Y ese es el mensaje que debemos recoger. Y la ANDI, que fue la gente a protestar frente a un magnicidio, debería unirse precisamente a este llamado y buscar tomar acciones con el gobierno, obviamente también, de esas relaciones comerciales, porque realmente lo que se está cometiendo es algo pues absolutamente terrorífico. Sí, doctora Mohammad, el estallido social del año 2021 fue por una reforma tributaria. Me da la impresión de que vamos camino a otro estallido social ahora por cuenta de la protesta por Palestina. No, yo creo que el estallido es mundial. Lo que hay es un movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, al que desafortunadamente pocos gobiernos, entre estos los colombianos, o sea, es increíble que la conferencia diplomática fue liderada por 13 gobiernos del sur global, porque el resto ha mantenido precisamente su prioridad económica frente a Israel, frente a la situación del genocidio palestino. Entonces, en esa lógica, precisamente es la sociedad civil la que ha empezado a mover la política mundial y la empezó a realizar con una de las acciones, no es la única, que fue la flotilla Sumut, en donde precisamente en este momento pues ha hecho y ha tenido grandes repercusiones. Por ejemplo, la Unión Europea frenó el Tratado de Libre Comercio en una proporción hacia Israel. Empezaron a evaluarse y a ponerse en discusión la venta de armamento de la Unión Europea y también pues los Estados Unidos sí definitivamente no ha tomado ninguna medida a Israel, pero sí hay una influencia en los gobiernos de la Unión Europea desde la sociedad civil y aumenta cada vez más la presión internacional. Es un movimiento de solidaridad mundial y nosotros esperamos que en Colombia, que a pesar de que y ha sido más grande en otras partes del mundo porque hay gobiernos que absolutamente no han hecho nada. El gobierno colombiano ha sido los más proactivos en el mundo y por eso tal vez la presión social ha sido menor hacia el gobierno colombiano. Pero es un movimiento de solidaridad mundial y que cada vez crecerá más. La presión no es contra el gobierno porque ustedes la están dirigiendo ahora contra los empresarios. Doctora Mohammad, gracias, muy amable. Gracias, pero nosotros no controlamos el movimiento social. Qué pena. Pero gracias por el espacio. Usted escribió en su cuenta de Twitter anoche, apoyo la movilización hacia la ANDI. Una cosa es que uno respalde las movilizaciones porque hay 2 colombianos en este momento en custodia del gobierno israelí. Otra cosa es que uno maneje y controle la movilización social que tiene su propia lógica y autonomía. Y sí, estaré presente en las protestas, estoy enlazada con el movimiento de solidaridad mundial y ya como... ¿Y ya cómo?
se me fue. Susana Mohammad, exministra y candidata presidencial. Muy bien, 8 de Néstor, la mañana, 15 minutos. Escuchando a la doctora Susana Muhammad y viendo lo que estamos viendo en estos Ricardo, días. digo, así fue que empezaron. Así Felipe, empezó el estallido del 2021. Así fue que empezaron Así, papá y mamá. Así comenzó con un pretexto en su momento local, que fue la reforma tributaria del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la sensación de anomalía, de incertidumbre, de desazón, de protestas, de bloqueos, que fue plataforma política, sin duda alguna, para que Gustavo Petro llegara a la presidencia en el 2022. Claro, y ahora así la como protesta lo dije, social es, hágame el favor, la protesta social es por Palestina. No, claro, Que ahora el estallido es global, dice la pero doctora Susana Muhammad. a ver, entonces, Le ¿de pido- qué estamos hablando? Felipe, le pido que ¿En se qué quede- país están viviendo? Le pido que Néstor? se quede con una imagen. El estallido social del año 21 fue por la Sí. reforma tributaria Carrasquilla. ¿Se acuerda? Sí, sí. Y lo el tengo claro. gobierno retiró la reforma tributaria Carrasquilla y siguió el estallido social. Sí. Es muy posible que aquí el Hace lo mismo. estallido sea por una bandera que ya no es la reforma tributaria, sino una bandera palestina. claro. Y es muy posible, como ocurrió en el 2021, que haya un acuerdo de paz. Eso lo vamos a saber en las próximas horas. Y nosotros nos Y vamos a siga quedar la corriente. con el estallido. Claro, es que por eso lo estoy diciendo desde temprano, Néstor. Esto es el estallido 2.0. Primero, porque a Gustavo Petro y a su gobierno les gusta generar caos. Ahí es donde se sienten cómodos, en esa vocación y en esa sensación de desorden, de caos en el país. Segundo, porque les da esa superioridad moral que tanto les gusta esta causa, que adicionalmente capitaliza ese movimiento de indignación de los jóvenes, de los movimientos sociales. Ese tema generacional es muy importante. Claro. Porque fue de jóvenes y esto de anoche que está arrancando también es muy de capitalizar la indignación. Y tercero, además de enfocarlo electoralmente, porque ya vimos que Quintero, y me refiero a Quintero, el candidato del presidente Petro, utiliza también la misma bandera, irrumpió en un panel en la Es Andi, en cierto. fin. Claro. Eso, y también lo que hace es que le da al presidente Petro ese pedestal que él mismo se está construyendo de líder mundial, y lo digo líder mundial entre comillas. Hay una diferencia, Pero Aurelio. se sintió- me hacen aquí una aclaración algunos oyentes que tienen razón. En el 2021, el presidente Petro logró capitalizar políticamente todo eso porque estaba en la oposición y movía a la gente desde la oposición. Ahora está en el gobierno, que es la razón por la que no vemos protestas, pero- por pero ejemplo. entonces pero está en Pero está en el campaña. gobierno, perdón. Acuérdese que está Pero es- encampañado. No, puede pero estar en campaña, pero digo, no hay protestas, hay que ver cómo se manejan diferentes Pero está en el las gobierno. protestas desde la oposición a desde el gobierno. Sí, pero está en el gobierno, pero está tratando de encauzarla hacia otros sectores de la sociedad civil para que él salga impune. Es importante aclararle una cosa muy brevemente, Néstor, a la doctora Muhammad. No es posible, no se pueden hacer relaciones comerciales con ningún país sin el visto bueno de los gobiernos. Aquí, si tanto les molestan las relaciones comerciales con Israel, el principal responsable tiene un nombre propio, se llama Gustavo Petro Urrego. Durante 2 años o más ha mantenido vivo el TLC Bueno, con se Israel. cumplen 2 años, Entonces, se cumplen usted no 2 le puede- años la semana usted no entrante, le- que es la razón usted no por le la que puede- ellos están anunciando movilizaciones frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Miren, 7 de octubre, Israel, de Israel. No, y de Estados Unidos Sí, también. No, pero de fíjese Estados que esa Unidos. fecha es la De conmemoración, Estados Unidos. sí, y la conmemoración de las víctimas, recordando a las víctimas, 1.400 personas que fueron asesinadas para Hamas. Entonces no resulta coincidencia que hayan escogido esa fecha para protestar contra Israel allí. 7 de octubre será. Señor Héctor. Sí, pero no, le iba a decir, Néstor, primero, pues por más que repitamos 1.000.000 de veces que los años 19, 20 y 21 fue un invento de Gustavo Petro que instrumentalizó unos jóvenes ignorantes, estúpidos que se dejaron llevar cuando no había razones para protestar, lo pueden repetir 1.000.000 de veces, que eso no coincide con la realidad. Bueno, el movimiento usted puede de decirme todo 1 lo que millón de ocurrió, veces que el lo que presidente Petro ocurrió, no tuvo nada que lo ver que con el ocurrió, estallido social. no, claro que tuvo que ver porque entre ¿Alguien otras le cosas los cree- políticos. ¿Alguien le cree, Héctor, que Gustavo Petro fue ajeno al estallido social?
No, y yo no que dije hizo eso. Campaña, Lo y que hizo no hace, campaña lo que no electoral digo, cabalgando sobre ese estallido social. Claro que sí, porque entre otras cosas eso forma parte de lo que los políticos tienen que hacer y los políticos Estamos de lo acuerdo, hacen permanentemente. Entonces, los políticos ¿en qué es en que no estamos estamos en de acuerdo desacuerdo? en el carácter de estúpido de los protestantes, de que No, a ellos yo los no he dicho, instrumentalizan al contrario. y La los palabra usan estúpido es suya. Al contrario. como son jóvenes y entonces ellos no entienden y tal, entonces se dejan Eso- llevar. No. Eso se lo está inventando. Eso se lo había está un gobierno inventando usted, profundamente Héctor. impopular que promovía una cosa que era realmente, ahí sí cabe la palabra, una enorme estupidez, que era promover una reforma tributaria como la que proponía se el genio cayó, del que se señor, cayó y del siguió señor el estallido Carrasquilla. social, le recuerdo. Pero es que esa no era la única razón del estallido social. El estallido social era para protestar contra un gobierno malo, impopular, indolente. Esa era por la fortuna razón. este ha sido un gobierno buenísimo. Y entonces, Por fortuna. No, es que a los que les parece malísimo, a mí me parece malísimo, deberíamos protestar. Yo lo que no entiendo es por qué simplemente hablamos paja. Protestemos. Yo quiero ver dónde está la movilización. Cuando las han convocado en contra del gobierno, no llenan ni media plaza de Bolívar y no tienen ninguna capacidad de repetirla. Entonces, eso no es cierto, no tienen ninguna eso no es capacidad cierto, de Héctor, perdón. repetirla. ¿Cuántas veces hemos visto llenar la plaza de Bolívar en los últimos 6 meses? Dos, Felipe. Pero Felipe. entre otras cosas, ¿Eso le parece una gran muestra de movilización social? No, pues no. Pues me parece por lo supuesto menos que no. civilizada. Pero sí supuesto fue que- instrumentalizado por supuesto que el no me parece movimiento civilizada. social. Fue instrumentalizado Claro. en por la campaña de Siempre- Gustavo Petro. Eso Siempre es los un políticos hecho. instrumentalizan los muertos como Miguel Uribe y los cogen los políticos para aprovecharse del dolor de la familia y de la desgracia del asesinato de Miguel. ¿Cómo no instrumentalizarán una reforma tributaria? Pues claro, los políticos Pues viven de eso, no, de instrumentalizar a los sentimientos jóvenes ciudadanos. Y a la protesta social fue a la que instrumentalizaron, como en este momento instrumentalizan la causa de Gaza, porque desvían la atención y construyen un discurso de capitalización de la indignación, de los indignados. Por cuenta de La- esto, Claro. Héctor me está diciendo, vamos a lo mismo, ¿no? Porque hay razones para protestar por el genocidio. No. y había Ahora le iba a razones decir lo para siguiente. salir a No, protestar yo iba a por la llegar a la reforma tributaria. conclusión. Yo iba a llegar a la conclusión exactamente contraria. La razón de Palestina es la protesta por Palestina no es una causa que al menos en Colombia sea una causa masiva de movilización social. Usted no llena la Plaza de Bolívar más de una vez para protestar por el genocidio en Gaza. Entonces no va a haber un estallido social como el del 19, el 20, el 21. No va a haber eso. La movilización de Palestina es evidentemente una movilización de estructuras organizadas, políticas o sociales, juveniles, lo que ustedes quieran, pero de estructuras organizadas que en Colombia son relativamente pocos. Si usted los vio ayer en la 73 con novena había 50, 80 personas. Eso no va a ser ningún Sí, estallido sí, social, sí. no se Pero compara sí con lo que vandalización, ocurrió en el porque ya empezaron. 19, Es 20 que- y 21. es que- Vandalización, claro. Es Claro, ya empezaron con la vandalización es y que la el tema- destrucción. el tema en lo que se parece es en el vandalismo. 8, Néstor, 23 mire, minutos. hablar de un estallido Luis social. Ernesto. Hablar de un estallido social porque hay decenas, es que no son miles, decenas de jóvenes que se solidarizan con la causa palestina y apuntan sus banderas hacia la persona equivocada o la organización equivocada, y decir que va a haber un estallido social por esto, pues digamos, no guarda ninguna proporción, y lo que sugiere es que no se ha entendido absolutamente nada de cómo se organiza y cómo se moviliza la sociedad civil en Colombia. Es que los procesos comunitarios, los procesos que representaron el estallido social de 2021 tenían que ver primero con una pandemia que tenía a muchos hogares pasando hambre, pasando necesidades, y por eso no fue una movilización, una instrumentalización contra la reforma tributaria de Carrasquilla. Fue una gente absolutamente angustiada porque su papá había perdido el empleo, porque ya no tenían que comer, porque los que se ganaban la plata buscando el rebusque en la calle por la pandemia no habían podido hacerlo, y de pronto les dicen, les vamos a subir a los alimentos. Pues la gente estalló. Entonces, comparar No, eso que pasó en el 2021 eso con es una lo manera que pasó poética, ayer con un par eso de es una grafitis en la manera 72, de poética. verdad no tiene ningún Pero- sentido. Eso es una manera poética. Hay una de- diferencia de enorme, presentar, Néstor. Paola, de presentar lo que pasó hace 5 años en el 2021.
ojalá no pase, ojalá lo de anoche Y es lo que están no sea el intentando. comienzo de un nuevo estallido. Es lo que están Pero- intentando desde el pero gobierno, la gran de pronto no lo diferencia- logran. El presidente Petro es el que está Claro, publicando en él sus es el que redes está sociales. instigando. Funcionarios, Daniel Quintero. En el estallido Susana social, Mohammed. la diferencia es que jamás nadie atacó a la Andy, ni la hostigó, ni fueron a tomarse en las instalaciones, ni le hicieron una mala campaña en redes sociales, nada de lo que está pasando hoy. En el estallido social, en la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, que también habrían podido decir, ay no, se reúne todos los días con los empresarios y con los industriales del país y jamás nunca atacó a la Andy. Aquí claramente se rompe completamente, digamos, esa tradición y están atacando al gremio de industriales. Es cierto, digamos, y en honor a la verdad, que alrededor del mundo hay protestas y hay un boicot global contra incluso alimentos que produce Israel o empresas que están allá, a Carrefour, a McDonald's, efectivamente a Starbucks, hay un montón de multinacionales que las están saboteando, pero nunca y en ningún otro país están yéndose a protestar al frente de los gremios de industriales y de las agrupaciones de empresarios. Eso es una cosa y un fenómeno únicamente aquí en Colombia muy particular. Yo sí creo que ahí hay una diferencia. Que notable. ellos, entre otras cosas, los gremios no hacen negocios, hacen negocio las empresas que están en los gremios. La última, Álvaro. Esto no es ningún estallido social, son protestas muy pequeñas comparadas a las que hay en el resto del mundo, porque aunque la ideología trata de justificar los horrores que está cometiendo Israel, pues la gente ve este magnicidio en televisión y no se logran esconder evidencias como que Netanyahu está grabado diciendo en el Parlamento israelí que había que financiar a Hamas porque no podía dejársele morir, porque Hamas y su terrorismo era la excusa para no permitir el Estado palestino. Y está clarísimo que Netanyahu está aprovechando la brutalidad de Hamas para una operación de limpieza étnica y apoderamiento del territorio extranjero que no se había visto en el mundo moderno. Y lo justifican con fanatismo ideológico. Pero pues los jóvenes del mundo ven televisión. Entonces, ¿qué estallido? Antes aquí no hay ni la mitad de la indignación que hay en el mundo. 8 de la mañana, 27 minutos. Estamos hablando, Felipe, de Palestina y estamos hablando del conflicto en el Medio Oriente, metidos de cabeza por cuenta de los políticos. Por fortuna en Colombia todo está divinamente. Sí, señor. Todo. Desde el paraíso de Colombia los saludamos esta mañana, 8:27 minutos.